Cordial saludo, estimados jurados. A continuación, la sustentación del proyecto de grado por nuestro equipo, conformado por las siguientes personas. Sergio Andrés Hernández, ingeniero de telecomunicaciones. Héctor Afet Ibarwen, ingeniero teleinformático. Diego Fernando Cárdenas, ingeniero de sistemas. Julián Olano Zúñiga, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. El título de nuestro proyecto de grado es Análisis de riesgos del sistema de información PRTG Network Monitor del NOC de Internexa. Internexa es una compañía de origen colombiana que presta servicios de telecomunicaciones con filiales en diferentes países de Sudamérica, tales como Brasil, Perú, Argentina y Chile. Internexa ofrece soluciones digitales para diferentes tipos de negocios y trabaja como aliado tecnológico para que las empresas, para que el gobierno, para que los grandes suministradores de contenido como Netflix, como Google, como Amazon y operadores locales logren la transformación digital y alcancen sus objetivos. ¿Cómo lo hace? A través de una infraestructura, principalmente de fibra óptica terrestre y submarina, de más de 49.000 kilómetros, con sus data centers, su nube propia y plataformas de seguridad. Al momento de realizar la certificación ISO 27001 a los procesos de operación del NOC y SOC de Internexa, el sistema de información PRTG no se incluyó, ya que para la fecha de la certificación no era un sistema de información oficial y se prestaba como un valor agregado a los clientes. Posteriormente, en la celebración de los nuevos contratos con los clientes, se estableció el uso del sistema de información PRTG como una herramienta de monitoreo, visualización y control de sus servicios en tiempo real. Paralelamente, se convirtió en una herramienta súper clave para el proceso de facturación en Internet. Dado lo anterior, se diseñó una prueba para evaluar diversos aspectos operativos y de seguridad del sistema de información PRTG, obteniendo los resultados plasmados en la diapositiva. Con respecto a la integridad, se alcanzó un porcentaje del 90%, con respecto a la disponibilidad, un porcentaje del 75%, con respecto a la confidencialidad, un porcentaje del 70% y con respecto a la autenticación, un porcentaje de 80%. Este proyecto, ¿cierto?, busca responder al siguiente cuestionamiento. Un análisis de riesgos al sistema de información del PRTG del NOC Latam de Internexa, basado en el estándar de gestión de riesgos ISO 27005 y la propuesta de controles y recomendaciones para mitigarlos, mejoraría el porcentaje obtenido en la evaluación que se realizó. Continuando con la evaluación que se hizo el sistema de información PRTG, descubrimos cuáles son los activos de información más relevantes para la empresa con ese sistema de información. Tenemos lo que es el data center, la ubicación física donde se encuentran los servidores, la conectividad a Internet, que es la que nos va a permitir tener las salidas internacionales para que los clientes accedan al PRTG, el equipamiento de telecomunicaciones, que son los equipos switches y routers, los cuales permiten la conexión contra los proveedores de servicio internacional. Los empleados como colaboradores directos de la empresa son un activo vital para las organizaciones. El servidor donde se instala la base de datos y el aplicativo PRTG y el software PRTG, el aplicativo como tal, el cual pues es el objeto de estudio. Al hacer una validación de los activos, las amenazas y las vulnerabilidades que tienen esos activos, encontramos unos riesgos asociados a esas amenazas y a esas vulnerabilidades. Vamos a ver algunos de los más importantes, como son el riesgo número uno, no contar con otro proveedor de energía eléctrica en el data center de Internexa
donde se aloja el sistema de información PRTG ante una falla del servicio de energía comercial y de los sistemas de respaldo existentes, ya sea la planta de energía o la UPS. Va a tener como riesgo la indisponibilidad del sistema de información PRTG, va a ocasionar también que se genere pago de multas, va a ocasionar también pérdida de información para tener toda la facturación de los servicios Burstable y puede ocasionar un daño de equipamiento. Otro de los riesgos que son bastante altos o que pueden llegar a causar bastante daño es el riesgo número 2, que es no contar con un data center alterno ante un desastre natural. Hablamos de terremotos, inundaciones, que afecten el data center actual donde se tienen los servidores actualmente en la empresa. El riesgo que tiene este tipo, o digamos que lo que nos presenta este tipo de riesgo es que puede haber una indisponibilidad del sistema de información, que se genere algún tipo de pago de multas por la indisponibilidad, pérdida de información, daño de equipamiento. Otro de los riesgos que vamos a ver dentro de los principales va a ser el riesgo número 4. El tener capacidades internacionales por el mismo cable submarino. Ante una falla del cable submarino, tiene como riesgo la disponibilidad del sistema de información PRTG, pago de multas, pérdida de información para la facturación y latencias. Sucede que a veces se contratan dos proveedores diferentes, pero ellos utilizan un mismo cable submarino, lo cual implica que si se daña el cable submarino, vamos a tener afectación de dos proveedores al mismo tiempo. Veamos el riesgo número 8. Es un riesgo que está asociado al activo de los empleados. Hablamos de la falta de un plan de crecimiento laboral en la compañía, el mal ambiente laboral, remuneración insuficiente y exceso de trabajo ante personal desmotivado. Tiene como riesgo la reducción de la productividad y la falta de atención para la operación y el mantenimiento del sistema de información PRTG. Otro de los riesgos que nos afecta a nivel del activo de personal hoy en día, dado la situación mundial que estamos viviendo de la pandemia, el riesgo es la exposición del personal, falta de vacunas, no uso de elementos de protección personal de bioseguridad. Antes, la posibilidad de contagio del COVID-19. Esto tiene como riesgo la reducción del recurso humano por licencias médicas que ocasionaría la falta de atención de operación y mantenimiento del sistema de información PRTG. Veamos también riesgos a nivel de las redundancias en las fuentes y circuitos. El riesgo número 15. Este riesgo está asociado a nivel de el servidor como tal, del activo pues, del servidor. ¿Por qué? No contar con una redundancia de fuente de poder en el servidor del sistema de información PRTG o que se genere una falla en el circuito de energía al que está conectado ese servidor puede ocasionar la indisponibilidad del sistema, pago de multas, pérdida de información y daño de equipamiento. Sucede que muchas veces las empresas tienen los equipos con una sola fuente de poder y un solo circuito conectado. Si se daña el circuito o se daña la fuente de poder, vamos a tener indisponibilidad de los sistemas. El riesgo número 18, ya hablamos de lo que es el no contar con una redundancia física de un servidor ante un daño de hardware de este mismo que aloja el sistema de información PRTG, tiene como riesgo la afectación del sistema de información PRTG como tal, generando indisponibilidad, pago de multas y pérdida de información. Quiere decir que muchas veces las empresas al ser evaluadas se evidencia que no se tiene respaldo a nivel de alta disponibilidad entre los servidores, lo cual genera que si el servidor se cae, no hay alguien que cumpla las funciones en un nodo alterno para seguir
con la continuidad del negocio. Estos riesgos se evaluaron y se ejecutó una matriz de riesgo, la cual nos mide el impacto por la probabilidad. Los riesgos mencionados anteriormente, riesgo 1, 2, 4, 8, 9, 15 y 18, los nombramos porque son los que tienen un impacto más crítico o mayor y tienen una causa o una probabilidad de que sea posible y raro. Esto nos indica, este mapa de calor nos va a indicar o nos va a brindar la opción de poder elegir si se asume, se reduce, se evita, se comparte o se transfiere el riesgo. ¿Listo? Dependiendo las capacidades y dependiendo del apetito de riesgo con el que cuente la empresa, se va a tener una elección de si se evita, se comparte, se transfiere o se asume cada uno de los riesgos basado en esta matriz de riesgos. Se establecieron controles para mitigar los riesgos identificados. Entre los controles más destacados tenemos los siguientes. Cambiar la periodicidad de los mantenimientos preventivos al sistema de respaldo eléctrico del data center. Se sugiere revisar la ruta del cable submarino de cada proveedor con el fin de contar con proveedores que tengan rutas de fibra diferentes. Se sugiere contar con configuraciones de stack y o clúster para generar la redundancia en equipamiento y conexiones. Se sugiere identificar los equipos a los cuales no se les realiza backup e integrarlo a las rutinas de backup que realiza el NOC. Se sugiere revisar los sistemas de aire acondicionado en los nodos para identificar fallas y realizar los ajustes necesarios. Se sugiere que el área de talento humano realice actividades de bienestar y motivación para los empleados. Se sugiere mantener el personal en modo teletrabajo y reforzar campañas de vacunación y fomentar el autocuidado. De igual manera, se sugiere reforzar el plan de capacitación para el personal del NOC y medir la eficacia. También crear rutinas de respaldo a los datos del sistema de información PRTG. Se sugiere establecer planes mensuales de revisión de esas copias de respaldo. Se sugiere usar software y sistemas criptográficos de alto nivel para asegurar las copias de respaldo. Se sugiere implementar una solución de alta disponibilidad con otro servidor. Continuando con la presentación, eh, tenemos 5 conclusiones. Una de ellas es que el análisis de riesgos de la información sobre el sistema de información PRTG de Internexa evidenció las debilidades relacionadas con el diseño y funcionamiento del sistema, así como las deficiencias existentes en la infraestructura tecnológica que la soporta, haciendo evidente la necesidad de implementar los controles sugeridos en el documento, en este documento. Otras de las conclusiones es que Internexa decide asumir algunos riesgos sobre el sistema de información PRTG, cuyos controles representan una gran inversión para la compañía. Ellos son conscientes que si llegasen a materializar estos riesgos, podría acarrear un impacto económico, legal y reputacional en la compañía.
Otro de las conclusiones es que la gestión de riesgos del sistema de información PRTG debe ser un proceso colaborativo y continuo que requiere el compromiso y aporte de cada uno de los empleados relacionados con ello. Ellos no lo entenderán así solo porque aparezca escrito en un documento, ¿no? Necesitan un ejemplo para que se haga esta implementación o esta colaboración, y la mejor voz para ello es la voz del director como tal. Otra conclusión es que cuantos más empleados del NOC LATAM de Internexa obtengan capacitación en la gestión de riesgos del sistema de información PRTG, más eficiente y eficaz será. ¿Sí? Y por último, la implementación de los controles sugeridos aportaría considerablemente en la mejora del porcentaje obtenido en la evaluación de integridad, disponibilidad, confidencialidad y autenticación al sistema de información PRTG. Dentro de las recomendaciones, uno de los más importantes que vimos es que deben documentar todos los procesos relacionados con el sistema de información PRTG de Internet. ¿Sí? Otra recomendación es realizar una actualización y depuración de todas las cuentas de usuarios sin uso. Esto permitirá identificar aquellas que no cumplan con las políticas de seguridad, así como las cuentas huérfanas, en desuso, y cuentas que carezcan de atributos que pueden ser relevantes para la gestión de identidades dentro del sistema de información PRTG de Internet. Otra recomendación es una invitación que se le hace al director del NOC LATAM de Internexa a comprometerse con la seguridad de la información en los procesos y líneas de negocio que engloba el sistema de información PRTG. También gestionando los recursos necesarios que permitan la implementación de las actividades enfocadas a salvaguardar el sistema de información PRTG. Otra recomendación es medir periódicamente la eficacia de los controles que se implementen para determinar si es necesario modificarlos o plantear unos nuevos. Puede hacerse pues, trimestralmente. Y la última recomendación es renovar un servidor que aloje la base de datos del sistema de información PRTG e implementar un esquema de alta disponibilidad. Muchas gracias.